Para comenzar, a lo largo de la historia, el hacer de la humanidad y del hombre en sus orígenes se pierde en el tiempo. Hablar de la historia y su continuo, de algún modo, es posarse en la cima de la montaña y del pasado, y en la base del futuro. De esta historia en particular, de la obstétrica, íntima a toda nuestra historia, la conclusión es la evolución de la humanidad y adjunto a ello ha quedado en el camino su precio, que es el dolor humano. Ayer la distancia entre las más o menos evolucionadas era menor a la de hoy. Sin embargo, el dramatismo de la diferencia sigue estableciéndose fundamentalmente por el dolor de la muerte prematura tanto de la madre como del producto de su gestación. Se asume que el parto en épocas remotas ocurría en forma solitaria, sin ayuda, donde se le podría llamar la época de la preobstétrica. Esto ya fue descrito en Grecia, cuando Homero, en un verso del himno a Apolo, relata el cuadro típico del parto solitario, donde dicta: Apolo, hijo de Júpiter y de Latona, va a nacer, y Litia, árbitro de los dolores, vuela a dedos donde está Latona. Esta, sintiéndose próxima a parir, se sobrecoge y abrazándose a una palmera, apoya las rodillas en el tierno césped. La tierra entonces le sonríe y nace Apolo. Así es como la obstetricia, el arte de partear, se define por la acción de un tercero en el arte de acompañar, proteger, cuidar a la madre e hijo en el proceso del embarazo, parto y puerperio. Los primeros pasos en este arte fueron dados también en épocas remotas de la prehistoria y transmitidos de generación en generación, de boca a oreja, como un buen hacer por el otro y la especie. Esto con la aparición de hechiceras, curanderas, brujos o los médicos de la época u otros semejantes que probablemente aparecieron a raíz de casos de partos complejos que no se producían en forma espontánea y por experiencias de muertes maternas como fetales, que los obligaba a invocar a través de ellos y hacia los cielos a las divinidades de cada época. Estando el arte permeado desde todas las estructuras de la sociedad y siendo espejo de ella, aquí no se hace excepción. El arte y la obstetricia, con pinturas relativas a la fertilidad, figuras o estatuillas en piedra caliza que pueden datar desde hace 30.000 a 25.000 años antes de Cristo, son representativas de mujeres embarazadas o en el acto de parir, y son las más antiguas representaciones y anteriores a la escritura, en la que podemos tener alguna información. Figuras de mujeres dando a luz son ancestrales, como las encontradas en excavaciones en Turquía central de Catal. Es así como en la prehistoria es muy posible que la obstetricia, por abordar un proceso normal y frecuente, sea tan antigua como la humanidad, y fue en el valle del río Hindú donde el arte de la obstetricia parece haber comenzado. Es de hacerse notar que sus orígenes en la atención del parto, solo las mujeres estaban presentes y según la mitología esta acción también era para las diosas y no para los dioses. Como en la antigüedad, en Egipto el papiro de Ebers contenía compendios médicos e información ginecológica de la época sobre prolapsos, qué hacer con cuadros de irritación genital, duchas vaginales, pesarios y hasta cómo provocar un aborto. Los estimulantes del parto, que también figuraban en ese papiro, eran seguramente lo válido de la época y constaba el uso de sal, cebolla, aceite, menta, incienso, vinos y cáscaras de escarabajos, esto solo para poder acelerar la tarea de parto. En la Mesopotamia antigua se podría decir, y como se ha visto en otras culturas posteriores, el embarazo ponía a la mujer en condiciones de impureza, predispuesta a la acción de fuerzas malignas, y esa condición ha argumentado ser una de las razones de su aislamiento y separación del grupo en el momento del parto. En esta época no hubo mucho de qué hablar sobre la obstetricia, pero ellas hacían referencias al embarazo prolongado y daban recomendaciones sobre evitar el coito tras el parto. Hasta la primera regulación conocida sobre medicina aparece en el Código Hammurabi, que data del año 1700 a.C. Por otra parte, en la India antigua, que data del año 4000 a 1700 a.C. hasta el año 500 después de Cristo, uno de los grandes personajes de la medicina india fue Sushruta, quien escribió un tratado de 900 páginas que se conoce como el primer libro quirúrgico con descripción de operaciones de todo orden, incluyendo el área obstétrica.
La cuarta parte de su libro lo dedicó al parto. En él describió cesáreas e instrumentos como forceps y espéculos para uso tanto vaginales como rectales. También en la antigua Grecia, como posteriormente en Roma, ya existían manifestaciones claras de participación en el tema de cesárea, post-mortem. Allí se obligaba a extraer el feto a toda mujer que muriese durante la gestación o durante el parto, antes de darle sepultura. En aquellos tiempos, cuando las parteras solicitaban ayuda, la acción de los médicos solo se concentraba a mutilar los fetos dentro del vientre materno y a extraerlos, utilizando pinzas, ganchos y cuchillos. Sorrano de Feso fue un médico griego que ejerció su profesión en Alejandría y luego en Roma. Fue considerado el padre de la ginecología y obstetricia. Escribió su obra maestra sobre las enfermedades de las mujeres, en el que incluyó tratado sobre el parto y que se usó como guía para más de 15 siglos. Fue el primer obstetra reconocido de la historia. En su obra describió maniobras para la tensión del parto en podálica, cómo cambiar la posición del feto hacia cefálica y el desprendimiento de los hombros. Escribió sobre distocias, cómo proteger el perineo en el parto, semejante a lo actual, así como también sobre 7 instrumentos para destruir los fetos muertos y extraerlos del vientre materno. En la Edad Media, entre los años 400 y 1400 después de Cristo, parece haber existido una edad de tinieblas, de retroceso, de ignorancia y lamentablemente de olvido, de lo ya progresado en todos los ámbitos. Se descendió a la superstición y a la superchería de la época primitiva, reinando la infección puerperal en el dominio de la astrología, religiones y curandería. Los médicos no examinaban, no observaban y ni palpaban, y para el parto se consideraba indecoroso examinar a las pacientes, independiente de que no sabían qué palpar ni qué preguntar. No fue hasta que Oribacius tuvo una gran reputación como obstetra en Bizancio, quien con sus textos traducidos otorgó la base de los conocimientos para los médicos árabes entre los siglos IX y XII. No fue sino hasta el Renacimiento, que fue la época de la obstetricia moderna, que tras el sueño de la Edad Media renacieron las artes, las ciencias y también la obstetricia. Los viejos manuscritos son leídos con avidez y ante la necesidad de difusión de las experiencias aparecieron los textos para la atención de mujeres embarazadas y comadronas. Fue así como Ambrosio Paré, gran maestro y guía de las comadronas en la maternidad más famosa de Europa y el mundo del siglo XV, hizo progresar a la obstetricia y su enseñanza revitalizó la idea de versión podálica, la gran extracción en algas y fue crítico de la cesárea en su libro publicado en 1579. En el siglo XVII, el tema de la estrechez pelviana era preocupación en toda Europa. Si no fue hasta 1609 cuando Luisa de Bourgeois fue la primera en aconsejar solucionarla con la inducción prematura del parto. Por otra parte, en París, François de Marsay investigó los mecanismos de parto y diseñó un método de extracción para la cabeza última en el parto en algas. Describió la presentación de frente, partos difíciles con pelvis estrecha y fue tal vez el primero en atender el parto en cama y describió con detalles y fidelidad el cuadro de eclampsia y la infección puerperal. Y para finalizar, en tanto en el siglo XVIII y XIX, Charles White proclamó la asepsia obstétrica. El desarrollo de la ginecología se separó de la obstetricia y en 1812 Nagel estableció el modo para calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto, considerando la menorrea. En el siglo XX, en 1906, Enrique Dell descubrió la acción oxitótica del extracto posterior de la hipófisis, teniendo como función contraer el útero y así probablemente inducir un parto.